edificios inteligentes es un tema muy amplio. Voy a tratar de tocar solo ciertos aspectos en virtud del tiempo, debido a que nos podríamos quedar aquí algunas horas. Entonces, bueno, arrancando el tema, la idea del enfoque de hoy es cómo IoT ha venido, o todo lo que se está viviendo en IoT, mejor dicho, ha venido un poco a facilitar lo que antes era la implementación de un edificio inteligente, que era algo extremadamente caro, pero debido a que IoT, y al decir IoT me refiero a todas las herramientas de monitoreo disponibles y que permiten conectarnos con el Internet y al final del día con la nube, han desencadenado una serie de acciones que han conducido a una propuesta más conveniente eh, para las personas que están a cargo de edificios. Entonces, bueno, antes que nada, el producto que hacemos, esto es solo algo muy rápido, es producto hecho, diseñado y fabricado, bueno, parcialmente fabricado, 100% diseñado en Ecuador, con carácter industrial, con esa filosofía, con filosofía de seguridad y de ser totalmente inalámbrico. Es para IoT, precisamente, es una tarjeta electrónica hecha en Ecuador para distintos fines, entre estos edificios inteligentes, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Nuestras tarjetas tienen una serie de módulos y accesorios como cajas, antenas y módulos como los que estamos viendo aquí, que permiten añadirle funcionalidad a la solución y medir prácticamente cualquier cosa. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, una cámara térmica, un aparato de localización para interiores, un módulo GPS, un módulo celular, un módulo de cargas para medir tensiones en columnas y vigas, este que vemos aquí en la parte inferior izquierda, ¿no? Que dice SHM. Vamos a hablar un poquito también de qué es SHM, etcétera, ¿no? Estos son solo unos pocos módulos, pero tenemos mucho más que esto, ¿no? Bueno, algo de las sesiones de entrenamiento que hacemos, un producto que ganó en los Estados Unidos al mejor producto del show, producto de IoT, precisamente de salud estructural, que es uno de los temas que vamos a repasar en breve. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, yo le voy a llamar monitoreo IoT en edificios, en lugar de edificios inteligentes. Y hay muchos temas aquí, ¿no? He puesto algunos temas aquí, pero hay más que estos, y entre ellos salud estructural, seguridad, calidad de energía, he puesto CO2 o gases, pero realmente calidad de aire en general, fuego, humo, o sea, incendios, detección temprana de incendios, confort térmico, control e iluminación. No voy a hablar de todos, he elegido hablar de salud estructural, calidad de energía y calidad de aire, nada más. Voy a comenzar hablando del primero, que es salud estructural. Salud estructural significa, para tratar de ponerlo de una manera digerible y más sencilla, es básicamente monitorear los parámetros que tienen que ver con vibraciones, podríamos decirlo. No es tanto así, también monitoreamos fuerzas, presiones, en general pueden ser eh, eh, mediciones que se hagan en vigas o columnas u otras estructuras. Por lo general antes se hacían de manera puntual, es decir, un día iba un ingeniero a instalar los equipos, se medía durante un tiempo determinado, digamos una semana, un mes, se retiraban los equipos y se sacaban conclusiones, pero eso no es tiempo real, ¿no? Esa era una medición en ese lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo podrían ocurrir problemas como no, a lo mejor no se detectaba ciertas cosas que estaban ocurriendo y el edificio no es el mismo a lo largo del tiempo, cambia, ¿no? Tiene un problema hoy, pero no lo tuvo ayer. Entonces, es necesario monitorear en tiempo real. Entonces, los parámetros medidos, desplazamiento, velocidad, aceleración, carga, frecuencia natural del edificio, es un cálculo realmente.
Cada estructura tiene su frecuencia característica o natural. Si se detecta, por ejemplo, que esa frecuencia cambia, así sea ligeramente, es que algo pasó. Ese algo puede ser vemos acá en la presentación, dice detección de daños. Ese cambio puede ser una fractura, una pérdida de tensión, fatiga de materiales, corrosión, que nos puede indicar que estamos ante un problema que puede ser solucionable a corto plazo, problema grave. Los problemas graves son los que vemos ya en televisión, ¿no? El piso de parqueo colapsó, o en el evento más drástico, una parte del edificio o en su totalidad colapsó. Vimos esto en la televisión justo el año pasado, un edificio de apartamentos importante en Miami que colapsó de repente. Sin embargo, vimos también en las noticias que ya presentó síntomas horas antes. Esos síntomas podrían haberse detectado y evacuado a las personas o tomado medidas correctivas si se hubiesen detectado con más antelación. Los síntomas que se detectan a través del monitoreo de salud estructural son precisamente esos que no se pueden ver a simple vista, pero que a través de las mediciones sí se pueden ver. Eh, Aquí hay algo que olvidé, he puesto SHM, algunos se preguntarán qué es. Bueno, son las siglas en inglés de monitoreo de salud estructural, Structural Health Monitoring, eh, si lo pronuncio correctamente. Entonces, bueno, aquí un ejemplo de la sensibilidad de nuestro sensor. Esto es una presentación que hicimos en una feria en Florida. La imagen a la derecha son las pruebas de afinamiento de nuestro producto que la hicimos en Perú. Esto que vemos es una columna. Nuestro producto no se ve porque está instalado aquí, en la parte superior, y esta columna se le infiere fuerzas y vibra, ¿no? Entonces, el producto las detecta. Pero acá vamos a ver en qué consiste esa detección. Voy a reproducir este video en La breve. sensibilidad, yo le voy a dar con el dedo aquí, vemos lo extremadamente sensible que es. La aplicación ganadora del desafío básicamente lo que hace es detectar personas y puede detectar la huella vibratoria de personas e identificar quién es la persona que está caminando cerca. Entonces aquí vemos la sensibilidad de nuestro sensor, de nuestro acelerómetro. La tarjeta, sin embargo, también puede medir. En este video yo estoy dándole pulsos muy sutiles con el dedo a la computadora y la tarjeta está en la misma mesa, no es que estoy pegándole a la tarjeta. La tarjeta la podemos observar en la parte inferior derecha, es la que vimos antes en una imagen. Voy a reproducir el resto del video y lo que quiero destacar es que el simple hecho de estar en la misma mesa hace que la tarjeta sienta esta vibración tan pequeña, ¿no? Salud de estructuras y edificios gracias a la interfaz de celdas de carga que tiene. Y eso es todo por el momento. Les voy a estar mostrando más. Bueno, eso fue uno de los demos que presentamos. Presentamos varios demos en la feria. Este ganó un premio por el tema de salud estructural y también por el tema de reconocimiento de personas por su huella al caminar, ¿no? Es tan sensible que puede detectar incluso si hay personas caminando en un piso o cosas así. Bueno, el segundo tema es calidad de energía. Calidad de energía es un tema que se ha vuelto extremadamente popular. Eh, para entender un poco, eh, he puesto esta lámina del por qué medirlo. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué me afecta la calidad de energía mala? Entonces aquí he puesto algunos puntos que son, creo, los más importantes. El primero es proteger los equipos eléctricos. Obviamente hay equipos eléctricos que son ya más sensibles, como computadoras, fuentes de computadoras y un edificio, dependiendo, si es un edificio de oficinas, está lleno de ellas, si es un edificio de departamentos, hay equipos electrónicos también que cuidar. Lo segundo es evitar multas. Sí, normalmente no vemos multa en nuestra casa, ¿no? No es que en la casa somos grandes consumidores, pero en edificios, en industria, pueden haber multas. Pueden haber multas fuertes. Ya vamos a ver por qué nos pueden poner una multa. Ya vamos a ver en la siguiente lámina.
Esta figurita que puse es simplemente para ilustrar que un edificio no está solo, tiene vecinos, tiene industrias que podrían estar cercanas. Todas estas cosas producen ruido y la red eléctrica es una red compartida, no es que es una red privada para mí solito. Entonces el ruido que produce mi vecino llega hacia mí. A veces el ruido no lo produzco yo, pero lo tengo y tengo la necesidad de mitigarlo muchas veces. ¿Cómo lo mitigo? Hay soluciones que van más allá de esta presentación, pero podría mencionar UPS, podría mencionar dispositivos de corrección eh, que van en el sentido de mejorar la calidad de energía. Por ejemplo, si es un hospital, imagínense, yo no quiero tener en el quirófano problemas de calidad de energía. Es vital para mí no tener variaciones de voltaje, no tener posibilidades de flickers o pequeños cortes de energía o variaciones breves de energía eléctrica, ¿no? Lo otro es aumentar la vida útil de los equipos, lo otro es eficiencia. Si yo tengo ruido en mi señal eléctrica, ese ruido no se aprovecha por los equipos. Los equipos están diseñados para aprovechar la energía eléctrica de la manera tal cual se diseñó, es decir, una onda de 60 Hz, 120 voltios, o depende del voltaje que estemos usando, pero todo lo demás no se aprovecha o no se aprovecha como debe ser. Entonces, si yo tengo un 5% de ruido, por ejemplo, yo no estoy aprovechando ya el 100% de energía eléctrica que estoy pagando. Y ese también es un tema. Lo otro, mejorar las telecomunicaciones en ambientes de telecomunicaciones críticos. Vimos la semana pasada data centers y cómo es crítico allí el tema de calidad de energía. Vemos también detectar daños en los equipos. Se pueden detectar daños por adelantado. Yo puedo saber cuando un motor está comenzando a fallar, por ejemplo. El otro es un tema de seguridad, una mala puesta a tierra, se puede detectar monitoreando. Lo otro es corrupción de datos, discos duros que se dañan, por ejemplo, si yo tengo variaciones bruscas de voltaje, y todo esto es dinero y a veces es muchísimo dinero. Al menos en la presentación que vimos la semana pasada de data centers, es una de las grandes causas de pérdida de cientos de miles de dólares. Bueno, un poco de cuáles son los parámetros o mejor dicho, cuáles son las distorsiones que se presentan habitualmente. Ahí hemos puesto un pastel, pero a la derecha un poco de terminología. Transientes, que son eventos muy breves. Interrupciones, obviamente la falta de servicio. Factor de potencia, un desplazamiento o un desfase entre las ondas de voltaje y corriente. El factor de potencia es un parámetro muy común a la hora de multar a una industria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el factor de potencia se produce cuando yo tengo cargas que tienen ciertas características, por ejemplo, inductivas, es decir, motores. Si yo tengo motores y no necesito ser una industria, ya estoy afectando o alterando el factor de potencia. ¿Por qué digo que no necesito ser una industria? Porque el simple hecho de tener, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado involucra que tenemos motores, porque funcionan con motores. Si tenemos refrigeradoras, nos ha tocado ir fábrica de helados, tienen por sí compresores que a su vez utilizan motores eléctricos. Variaciones de voltaje, cuando el voltaje no es el nominal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso es una variación de voltaje. Distorsión es todo lo que hablamos hace un momento, ruido eléctrico, lo que le llaman distorsión armónica. Fluctuaciones, inestabilidad, una onda que baila, que deriva un poco en el tiempo, y variaciones de frecuencia, que son que en lugar de tener 60 Hz, tengo 57 o tengo 60 y pico, eso también es peligroso. Muchos UPS cuando detectan estas situaciones saltan, y uno dice, bueno, ¿por qué saltó si todavía tengo electricidad? No sé si les ha pasado. A más de una persona seguramente le ha pasado, o que esté a cargo de un edificio, que de repente el sistema de respaldo salta y dice, bueno, qué raro, no se fue la luz. Pero son estas pequeñas variaciones que hacen que los equipos se pongan en alerta y salten. Eso quiere decir que podemos tener muy probablemente problemas de calidad de energía. Bueno, esto se me ha ido de la presentación de data centers, pero vale la pena revisarlo. Esto es las fuentes conmutadas de los servidores o equipos de cómputo, cómo afectan la calidad de energía. Vemos una onda
de voltaje ya en celeste, ya de por sí distorsionada. Y la causa es una onda de corriente que está en amarillo, que es producida por las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas que están en las computadoras y en los servidores de cómputo son un gran productor de ruido eléctrico. ¿Okay? Voy a dejarlo por ahí, no era necesariamente parte de lo que iba a decir, pero viene al caso, ¿no? Bueno, multas. No voy a hablar de todas las multas. Probablemente la multa más conocida es la del factor de potencia, pero hay muchas otras. Pero voy a poner una aquí que no se conoce mucho, que es la de ruido. Y aquí están los parámetros de ruido que en Ecuador, estoy hablando obviamente del caso Ecuador, en Estados Unidos hay otra normativa. Aquí digamos que vamos en consonancia muchas veces con las normativas norteamericanas y de hecho es así. Estas tablas se parecen un poco a las tablas de la normativa norteamericana. Yo en todas mis presentaciones dejo el vínculo a la normativa más reciente, entonces lo dejo aquí. Vale recalcar que siempre, en el 100% de los casos, comparto todo el contenido de mis presentaciones. No somos mezquinos en ese aspecto, nos gusta compartir, así que al final pueden preguntar y seguramente se les facilitará el acceso a la presentación y ahí pueden tener también ese vínculo y ver toda la normativa del Arconel. Entonces, bueno, aquí estamos viendo solo la partecita de los límites que fija el Arconel en Ecuador para el ruido eléctrico, lo que se llama distorsión armónica o armónicos simplemente, siendo los más molestosos los armónicos impares. Los armónicos son ruido que se produce, que son múltiplos de la onda fundamental de 60 Hz. Entonces, luego de la onda fundamental de 60 Hz, hacia arriba tendré una del doble, de 120 Hz, luego tendré una de 180 y así, ¿no? Cada vez le voy sumando 60 Hz y cada una de esas frecuencias se conoce como un armónico. Entonces, por eso vemos que aquí dice nivel máximo de armónicos impares. Eso quiere decir que se trata del armónico 3, 5, 7, 9, así. ¿Okay? Y aquí vemos los parámetros de THD, significa Total Harmonic Distortion, sino que no sé por qué lo han puesto en inglés. Pero es un parámetro, o sea, no sé por qué lo ha puesto Arconel en inglés, pero es un parámetro que se permite en bajo voltaje hasta 8%. Más de eso ya es una contravención. Recomendaciones así a simple vista o rápido, reglas rápidas, fáciles de recordar. Monitorear siempre el factor de potencia, eso lo pueden hacer nuestros equipos de monitoreo sin ningún problema, para que nunca baje del 0.9%, para que no haya multas y para que no tengamos problemas como los que mencionamos en nuestro edificio. Monitorear la corriente de tierra, también se puede hacer, monitorear la amplitud, monitorear el ruido eléctrico, eso lo hacemos siempre nosotros, y la potencia, porque picos repentinos de consumo muchas veces deben ser investigados. ¿Okay? A veces hay equipos que no se deberían estar encendiendo y se encienden. Entonces, o hay, de repente vemos sistemas de aire acondicionado, bueno, de eso nos va a hablar después Walter, sistemas de aire acondicionado que de repente se están encendiendo cada rato, algo raro puede estar pasando, podría estar pasando allí. Bueno, esta es la interfaz de monitoreo en la nube de nuestra solución Jubox. Voy a tratar de hacerlo en vivo. Me perdonan un segundo. Voy a ver si recuerdo la clave. Su consumo. Aquí podemos ver las variaciones de voltaje. Es un trifásico, ¿no? Entonces puedo apagar un par de fases para ver más limpia la gráfica. Acá vemos la corriente, cómo se comporta. Por ejemplo, voy a dejar la fase azul. Estas son las variaciones. Vemos que el factor de potencia está bien en general, pero la fase en rojo vemos que sí baja del 0.9. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo pondría atención, no es tan grave, pero yo pondría atención a la fase que está en rojo. ¿Qué está conectado ahí? ¿Por qué estoy obteniendo estos bajones? Aquí vemos otros.
Esto es el tiempo, ¿no? Estas son las horas del día. Aquí hay más o menos 2 días de datos. Entonces, en determinadas horas, por ejemplo, aquí vemos 9 y piquillo de la mañana. Acá vemos, en cambio, las 6 de la mañana, que son los bajones más graves. Habría que ver. Y aquí vemos otro a las 6 de la mañana. Habría que ver si es la hora de inicio de actividades. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ahí podríamos ya investigar, ¿no? Aquí vemos la potencia, vemos que todo está bien, se consume más obviamente en horas laborables, hasta digamos 8 de la noche pareciera, desde las 8 de la mañana y así, ¿no? Estas fluctuaciones en la noche probable, esto es un laboratorio, esto es el monitoreo de un laboratorio donde tiene muestras, probablemente tengan equipos de refrigeración funcionando, y aquí probablemente se ve el funcionamiento, esto es normal. Y bueno, energía, esto es un acumulado, una especie de medidor de energía eléctrica en paralelo al que nos pone la empresa eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito para enseñarles, para no dejarlo en una fría gráfica, ¿no? Bueno, el último tema del que les voy a hablar, antes de cederle la presentación a las personas de HVAC, que gentilmente nos están acompañando el día de hoy para complementar esta presentación, es del tema de calidad de aire. Yo he puesto CO2 porque hace poco se volvió muy crítico y común monitorear el CO2. Esta es la unidad nuestra. Bueno, en la anterior no puse foto del producto. Voy a ver si al final busco una foto. Esta es la unidad nuestra de medición de calidad de aire. Puede medir CO2, pero puede medir muchas otras cosas más. Temperatura, humedad, puede medir también partículas, material particulado de lo que se llama dimensión de partícula de 2.5, perdón, perdón, PM2.5, PM10, PM4, los que saben de material particulado. El numerito que acabo de mencionar significa el diámetro de la partícula en micras, ¿no? Y diferentes tipos de polvo que no lo vemos a veces en el ambiente, tiene diferentes dimensiones. Entonces, se puede tratar de a lo mejor humo, ceniza, o simplemente algún tipo de alergeno. Puede haber, en el exterior puede haber polen, en el interior del edificio puede haber mucho polvo derivado del aislamiento de las partículas que están a veces en nuestro tumbado, en el techo falso. A veces se desprenden partículas, muchas de ellas no tienen, perdón, incidencias en la salud, pero otras sí, y es muy importante monitorearlas. En general, la calidad de energía es importante. Incluso se puede saber cuando alguien sale a un pasillo a fumar, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. La calidad de energía entonces es importante. Aquí he puesto una foto que no corresponde a un pasillo de un edificio o algo así. La tomé de otra presentación, pero es el mismo equipo. Aquí estamos monitoreando fármacos en un hospital conocido de la ciudad de Guayaquil, y es el mismo equipo que ven a la derecha. En todo caso, sirve también en ese propósito, ¿no? Pero acá nos sirven edificios para monitorear CO2, como les dije, material particulado, humedad, temperatura. También otras cosas como oxígeno, por ejemplo, pero eso no se usa en edificios, se usa más en la industria como medida de seguridad, en ambientes donde podría disminuir el oxígeno o ser desplazado por otros gases como nitrógeno, por ejemplo, en empacadoras de camarón. Se usa todavía mucho nitrógeno líquido, y si el porcentaje de nitrógeno sube, el nitrógeno per se no es que es malo, lo respiramos todos los días, el aire tiene nitrógeno en él, ¿no? Pero si ya desplaza el oxígeno y el porcentaje de oxígeno se vuelve poco, entonces podemos desmayarnos y podríamos hasta perder la vida. Monitorear el CO2. CO2 es un indicador clave de la calidad de aire, afecta la salud, directamente relacionado con la carga viral, ahora que hay este tema de COVID, directamente relacionado con la toma de decisiones, indicador de aglomeración, indicador de mala ventilación. Esta lámina es más pertinente para el caso de COVID. Ya estamos pasando por suerte la pandemia, pero los problemas de salud no deben dejar de preocuparnos, ¿no? El hecho de que un ambiente saturado de CO2 tenga o esté demostrado científicamente que
está relacionado con la carga virales para ponernos a pensar. Acá les dejo un vínculo de referencia también aquí en la parte inferior derecha. Dejen ver si todavía este vínculo funciona correctamente. Sí, aquí hay un estudio, bueno, del cual he tomado estas gráficas que están aquí. Y el estudio en esencia dice que las personas que se les hizo realizar tareas que requerían concentración o creatividad o iniciativa o estrategia, en el caso de las gráficas de la derecha, y que tuvieron altos niveles de CO2, tuvieron un desempeño pobre. Sobre 2.500 partes por millón de CO2 disueltos en aire, yo tengo un desempeño que está visto aquí por los triangulitos, si se dan cuenta. El desempeño es sustancialmente inferior al desempeño cuando la concentración de CO2 es menor. Bueno, esta es la base teórica, lo que estoy tratando de exponer, ¿no? Para no quedar solo en el comentario. Bueno, la interfaz de nuestro producto, ya la vieron un poco en la foto del producto, no la voy a explicar mucho, pero se puede mostrar los parámetros que ven ahí u otros también. Es una interfaz touchscreen, también tenemos interfaz con el celular, para verla desde el móvil, ¿ok? El equipo se conecta a la nube a través de varias tecnologías, es decir, si no podemos a través de una, lo hacemos a través de otra. Si no quieren usar la red de Ubox, por último, pueden usar Google Cloud, AWS de Amazon o una nube propia, no tenemos problema con eso. Sin embargo, el dispositivo viene con una nube propia gratuita, entonces no hay manera, no hay necesidad de buscar otra solución, pero somos tenemos una filosofía muy abierta en la tecnología, entonces estamos abiertos a interactuar con otros proveedores y marcas, etcétera, ¿no? Monitoreo de partículas, bueno, ya lo vimos un poco, identificar alergenos, polen, ceniza, ácaros, esporas, polvo, eso también ya lo vimos un poco. Consecuencias según la EPA es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, que es básicamente lo que se usa aquí como norma ambiental, porque está basada en la norma de la EPA, y vinculan la exposición a las partículas con lo siguiente. Ahí también dejo un vínculo de referencia a la página de la EPA donde dice exactamente esto. Muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas, ojo, muy grave. Infartos de miocardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados. No lo digo yo, lo he tomado del vínculo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Bueno, esto va a ser lo último porque lo he decidido poner al último como para darle una cierta goma o fusión con lo que va a exponer las personas de la empresa HVAC. Y es que este mismo equipo, soporta protocolo Modbus y BACnet, eso estamos lanzándolo ahora. Y gracias a esto podemos nosotros enlazarlo con sistemas de aire acondicionado de edificios, que los edificios, la mayoría tienen sistemas de aire acondicionado que soportan eh, este control a través de una trama digital que nuestro dispositivo la habla. Es decir, nuestro dispositivo le puede comunicar, me voy a inventar, luego Walter a lo mejor me corrija, nuestro dispositivo le puede comunicar que hay mucho polvo, no lo sé, o hay cierta condición de temperatura y humedad. Y se puede aumentar a través del sistema de aire acondicionado la ventilación, es decir, prender el ventilador, o la temperatura, es decir, comenzar a enfriar. Entonces, bueno, esto ya, a partir de aquí voy a cederle el turno de mi presentación a las personas de HVAC que han tenido a bien complementarnos ya del lado de los expertos en sistemas de aire acondicionado en esta presentación de edificios inteligentes. Y bueno, gracias de mi parte, hasta ahí me voy a quedar en mi presentación y gracias también por la presencia de las personas de HVAC y en especial a Walter, que lo conozco desde hace algunos años, a las órdenes y adelante. Hola. Le escuchamos, Walter. Hola, bueno, mi nombre es Walter Gamarra.
muy contento de participar en ella. Esperen un ratito. Ok. Bueno, nuestro objetivo es hablar del confort térmico y de la solución de gestión de eficiencia de energía, ¿no? Todo lo que llamamos. Como agenda, voy a presentar la agenda. Empezamos hablando del confort térmico, condiciones de diseño, calidad de aire interior, exigencia de eficiencia energética, lo que es el BMS, el Building Management System, que es características, arquitectura, ventajas, sistemas integrar, medición de energía, parte fundamental de un edificio inteligente, los protocolos de comunicación, la data analítica y la inteligencia artificial. El confort térmico, todo esto de edificios inteligentes es una necesidad primaria de mantener usuarios de forma confortable. Y el confort no solamente es tenerlo a la temperatura adecuada a la persona, porque solamente puedo controlar parámetros de temperatura si a la vez controlo la humedad relativa, o dicho de otra forma, para controlar el confort del aire que le entrego a los usuarios, yo necesito tener dos funciones, el control de la temperatura y el control de la humedad. Esto no solamente queda ahí, sino que también hay que controlar el nivel de polvo, el nivel de contaminantes, olores, ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el país, en Ecuador, contamos con una norma de construcción, con su código NEC HSCL, de cumplimiento obligatorio para las edificaciones por encima de 500 metros cuadrados de cada GAT, sea provincial, municipal o parroquial, debe solicitar al departamento de permiso de construcción antes el diseño del sistema de climatización. Dicho esto, las condiciones de diseño varían mucho dependiendo de la zona climática donde estamos, sea costa o sierra, pero podemos resumirlo que con unas personas de actividad metabólica normal, podemos resumirlo que la temperatura en climas cálidos, como en Guayaquil, el gran porcentaje de personas va a estar cómodo cuando lo tenemos a 23 a 25 grados y la humedad relativa a 45-60. Esto no significa que todas las personas requieran tener su equipo acondicionador seteado a esta temperatura. Probablemente existan personas que se encuentren cómodas a los 21, probablemente a una humedad relativa más alta, y viceversa a una temperatura de 25, probablemente con una humedad relativa más baja. En la zona climática de la sierra, estas temperaturas pueden variar un poco, y aquí lo presenta la tabla, ¿no? Todo esto está en la norma ecuatoriana y es parte también del ASRAI 55, que nos da una idea para características muy especiales en donde necesitamos ya no referirnos a esta norma, sino a selecciones especiales. Pues bien, lo que viene después es la calidad del aire interior y por qué las edificaciones habitadas se deben regir bajo la norma. Y en caso de que esta norma no aplique, porque ya no son usos detallados en la norma, entonces deberíamos verificar la normativa americana, en este caso la ASRAI 62.1, que en el 2010 sacó un journal muy claro de por qué y qué es calidad de aire interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma ecuatoriana ya segmenta la calidad de aire interior tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en donde su nicho es la calidad de aire interior a lo que denomina tipo 2 y tipo 3, dejando de lado la calidad de aire tipo 1 o el aire no tratado como calidad de aire 4, ¿no? Para tener una calidad de aire, lo primero que yo necesito es inyectar aire fresco al edificio. Y esto no es ahora en boga
los problemas de pandemia, de una enfermedad aeroinfectocontagiosa que nos ha atacado, que nos afecta. Simplemente esto ya viene desde muchos años atrás, desde 1980, cuando todavía los ambientes de fumadores no se prohibían en ambientes cerrados, se necesitaba inyectar aire fresco para mantener a las personas confortables, que su productividad se mantenga alta, que los niños en las escuelas no se enfermen tanto y que no tengan somnolencia. Entonces siempre se estudió mediante muchos métodos directos de medición de concentración de CO2 o métodos indirectos de entrega de caudal por estimación de personas, se encontró la importancia de inyectar siempre aire fresco a los edificios. En Ecuador es algo que muchos nos hemos olvidado de solicitar como usuarios cuánto aire fresco está inyectando el edificio. En caso de que no tengamos aire fresco, los edificios se enferman y empiezan los síndromes de edificio enfermo, ¿no? Que son muy documentados tanto en la medicina como en la seguridad industrial. Aquí rápidamente les he detallado caudales mínimos de aire fresco, tanto en CFM por persona como también métodos directos de concentración de CO2, en donde, por ejemplo, vemos que para una calidad de aire 1, la concentración de CO2 de la cantidad de aire que ha sido respirado por otras personas no debe sobrepasar a 350 partes por millón, y en oficinas sin ningún tipo de restricciones, el límite se encuentra en 800, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que no hay forma de tener calidad de aire si yo no lo mido. Y no lo mido de dos formas. Sabiendo cuánto CFM por persona está inyectando a la habitación o cuánto CO2 tengo en la habitación. Nivel de filtración de aire. La segunda estrategia para tener calidad de aire es controlar el nivel de filtración. Entonces, nuestro sistema de climatización debe incluir métodos mecánicos en donde yo pueda mantener una calidad de aire interna dependiendo de la calidad de aire externa que esté en la edificación. Entonces, no es lo mismo la calidad de aire exterior en un ambiente como una ciudad o un pueblo pequeño o una zona rural, ¿no? Entonces, la norma ecuatoriana siempre juega con los dos patrones, ¿no? ¿Dónde está tu edificación y qué uso tienes, ¿no? La exigencia de eficiencia energética. Y aquí quiero terminar mi presentación porque la norma ecuatoriana ya entrega una exigencia de eficiencia energética para todos los sistemas de ventilación y climatización, sean centralizados o individuales. Es por eso que necesitamos medir constantemente lo que pasa en el edificio, no solamente conocer los kilovatios horas instantáneos que son necesarios, sino también la cantidad y la calidad de aire fresco que suministramos, la cantidad de aire para mantener la temperatura y la humedad, como también la calidad de aire en cuanto a control de filtros sucios, a control de parámetros como CO2 o VOCs. En los sistemas de ventilación de parqueo se utiliza mucho la medición de CO, por ejemplo, y todo esto ya es parte de un sistema de manejo de edificios. Por lo tanto, no podemos irnos de la mano con la norma actual ecuatoriana vigente si es que no podemos, además de asegurar el confort térmico, dejamos de implementar un sistema de control de eficiencia energética e integrarlo a la operación del mismo. ¿Cómo? Por BMS. Y en esto sí quería invitar a nuestro invitado, Diego Pinilla, que nos va a comentar el tema. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir mi conocimiento con ustedes. Y efectivamente, una de las cosas que me apasiona y que he tenido bastante experiencia, porque he tenido la oportunidad de trabajar en campo, en toda la parte de BMS y control, y es ahí donde el BMS juega un papel fundamental en nuestros sistemas inteligentes, en nuestros edificios inteligentes,
pero es muy importante conocer el qué es un BMS, ¿no? ¿Para qué nos sirve un software, ¿cierto? En un edificio. Entonces, primero que todo, es un sistema de gestión. Entonces, es un sistema que va a recibir toda la información de los diferentes sistemas que tenemos implementados en el edificio, ¿cierto? Donde el que busca uno, la optimización de la energía, ¿cierto? El cómo nosotros estamos aprovechando y utilizando esos recursos. Dos, una generación de reportes, porque sencillamente nosotros recibimos la información, pero si esa información nosotros no la tenemos en reportes, no tenemos esa información para hacer, para poderla analizar, entonces va a ser muy difícil tomar acciones de control. Por eso es muy importante los reportes y las tendencias, porque las tendencias también nos llega a dar una visualización de forma gráfica de cómo se está comportando el edificio y qué podemos llegar a hacer. Todo eso, ¿cierto? Está siempre buscando la operación continua del edificio, ¿cierto? Entonces un BMS es un sistema que siempre está trabajando 24/7, ¿cierto? Es un sistema que siempre está monitoreando, que siempre nos está alimentando, ¿cierto? Nuestra información, nuestra base de datos para nosotros poder tomar múltiples decisiones. Y una cosa particular que tienen los BMS es que es, sencillamente, como en el mundo tenemos diferentes sistemas, diferentes plataformas, lo que buscamos que nosotros tengamos y se implementan lo que son los protocolos de comunicación. Entonces, lo que busca precisamente es que nosotros podamos comunicarnos con los diferentes subsistemas que podemos encontrar en un edificio. Y es por eso la importancia de tener, digamos, BMS que permitan precisamente la interacción con diferentes subsistemas. Y entre esos subsistemas vamos a ver diferentes equipos que podemos llegar a encontrar. Pero antes de eso, pues la idea es poder encontrar también, digamos, las diferentes características que podemos encontrar. Entonces, uno, los protocolos que yo les comentaba anteriormente, el tema de gestión de alarmas y log de eventos. Entonces, efectivamente, en el gestor de alarmas, nosotros podemos determinar qué alarma es baja, media o crítica, y eso nos puede ayudar a definir exactamente qué protocolos o qué acciones a seguir debemos hacer en nuestro edificio. Entonces, por ejemplo, si estamos monitoreando un hospital, ¿cierto? Y nos estamos dando cuenta que la presión de un ambiente validado, un ambiente aislado, no es la correcta, nos puede ayudar a tomar acciones de control, ya sea, por ejemplo, apagar la manejadora, ya sea poner un protocolo de bioseguridad. Entonces, cosas como esas y el gestor de alarmas es supremamente importante. Y el log de eventos, sencillamente, cada cosa que va pasando en el edificio, sencillamente lo vamos resguardando y lo vamos teniendo, ¿cierto? Con el fin de que en 2 o 3 o en un tiempo determinado se llega a presentar un evento parecido, sencillamente se puede ver y se puede hacer una trazabilidad de los problemas. Otra de las cosas importantes es la interfaz de usuario, ¿cierto? La visualización en tiempo real, porque anteriormente, en los edificios, cuando no teníamos esa inteligencia, anteriormente no sabíamos qué estaba pasando. Hoy en día, esa interfaz gráfica precisamente nos ayuda en que en tiempo real podamos determinar si la manejadora está prendida, si hay una alarma en tiempo real del sistema de detección de incendio. Si, por ejemplo, en sótanos, que es un tema fundamental, los niveles de monóxido de carbono están supremamente altos. O otra cosa importante en temas más de COVID, el hecho de monitorear el dióxido de carbono, ¿cierto? De poder garantizar eso. Entonces, el que podamos poder visualizar eso en tiempo real, pues sencillamente podemos agilizar las diferentes acciones y entender muy bien de cómo está funcionando nuestro edificio. Toda esa información y toda esa data que nos está llegando, podemos tener una analítica, ¿sí? Y tanto así, en los diferentes edificios que nosotros implementamos, siempre estamos involucrando el tema de analítica. Visualiza cómo se está comportando el sistema para yo poder hacer una acción de control. Por ejemplo, yo estoy revisando, por ejemplo, el estado de un filtro con un diferencial de un transmisor diferencial de presión y puedo decir, bueno, resulta que el transmisor diferencial de presión está, digamos, al 80% de suciedad. Ok, ¿cuál es mi procedimiento? Mando una alarma para que el técnico de mantenimiento sencillamente haga su acción preventiva, ¿cierto? Su acción de control para poder tener, digamos, el edificio funcionando correctamente. Entonces,
los reportes y las tendencias es otro campo de visualización que nos permite poder tener un ambiente más amplio, una visualización más amplia, ¿cierto? De nuestro edificio y poderlo entender de mejor forma. Y una de las cosas importantes, obviamente, es toda la gestión de usuarios, ¿cierto? Y eso es una cosa fundamental. No todo el mundo le interesa todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el experto eléctrico, es muy importante que vea solamente la parte eléctrica. El experto HVAC que se enfoque en su sistema de HVAC, ¿cierto? Con el fin de que seamos mucho más certeros en el momento de poder entender las alarmas. Eh, Me ha pasado, por ejemplo, en diferentes proyectos que he realizado, ponen solamente un operador y el operador recibe las 1000 alarmas. Entonces, si nosotros no hacemos esa gestión de usuarios, pues ese operador queda totalmente perdido porque él recibe la alarma de HVAC, pero no la entiende. Por eso es importante hacer esa gestión de usuarios. Y el envío de correos, porque sencillamente, ya con las facilidades, sencillamente tenemos una alarma crítica y esa alarma crítica sencillamente le puede llegar al jefe de mantenimiento, le puede llegar al gerente de la empresa, sencillamente para que pueda tomar las diferentes acciones de control y esté enterado 24/7 del sistema. Es importante. Entonces ahí precisamente, aquí en la gráfica podemos ver algunos diagramas que se pueden hacer en toda la parte de analíticas, gráficas que complementan la información, ¿cierto? Y los diferentes protocolos. Entonces, sí, una recomendación muy importante es que podamos, y un sistema que cualquiera que implementemos, garanticemos que tengamos diferentes protocolos. Sencillamente porque facilita, ¿cierto? Que el usuario final, pues pueda tener como la facilidad de tener los diferentes subsistemas. Porque dependiendo de las tecnologías también, digamos, se enfocan en diferentes protocolos, ¿cierto? Digamos, en HVAC se utiliza mucho el BACnet, pero si nos vamos a plantas eléctricas maneja mucho Modbus, o si hablamos de aires de precisión, en muchas ocasiones se utiliza mucho SNMP. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero digamos, aterricemos un poco más esa arquitectura. Este es un ejemplo de arquitectura de cualquier marca, ¿cierto? Donde normalmente en la parte superior vamos a encontrar lo que es el software, lo que es el BMS como tal, ¿cierto? Lo que es el server, pero digamos en una pirámide vamos a encontrar diferentes controladores de supervisores. Entonces, precisamente esos controladores supervisores pues van a estar monitoreando, digamos, los diferentes equipos que podemos encontrar en el edificio. Por ejemplo, aquí tenemos un controlador supervisor y en la parte inferior podemos tener controladores que estén manejando la manejadora de un ambiente crítico o que pueda estar monitoreando precisamente un ambiente crítico o una caja de volumen variable o una central de agua helada. Y es por eso que se hace esa arquitectura. También si se dan cuenta, en la arquitectura podemos ver que tenemos un sistema distribuido. Eso es muy importante. Si nosotros solamente tuviéramos un solo equipo, ¿cierto? No digamos que no tuviéramos este equipo y no tuviéramos esta facilidad, sencillamente, si toda la información se canaliza a través de este equipo, sencillamente podemos tener algún problema. Entonces, por eso, y en muchas cosas, cuando implementemos BMS, sí es importante hacer una arquitectura distribuida. Nos puede ayudar en caso de algún fallo, de algún problema, de que no se caiga todo el sistema, sino que solamente se caiga puntual el equipo que esté molestando. Son equipos, son cosas que están funcionando 24/7 y eso algún momento puede llegar a suceder. En muchas ocasiones, en algún momento tuve la oportunidad de hacer un sistema de continuous calling en Colombia y precisamente se busca backup, se busca todas las alternativas precisamente para evitar y mitigar ese tipo de riesgos. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar? Entonces, aparte del ahorro energético, de poder mirar y buscar ese ahorro energético que es lo que queremos, ¿cierto? También queremos hacer es el confort, ¿cierto? Entonces, podemos monitorear cómo están las temperaturas en las diferentes áreas y podemos buscar de que se haya un control en el confort, en la temperatura, en la humedad, con el fin que podamos garantizar que el equipo funcione correctamente y que las personas estén bien. Por ejemplo, si tenemos una oficina, una sala de juntas, tenemos 10 personas en esa sala de juntas
y no hacemos una renovación constante del aire, sencillamente la cantidad de dióxido de carbono pues aumentaría y el rendimiento de las personas bajaría porque se sentirían como fatigadas, cansadas, ¿cierto? Por eso es importante también el hecho de no solamente tener el sistema BMS ahí para tenerlo, sino que nos ayuda a procesar la información, que nos arroje una alarma y, oye, mira, aceleremos un poco y aumentemos la renovación de aire, prendamos el sistema, que el sistema, hay ocupación en la sala y activemos para que precisamente el sistema funcione de mejor manera. Importante, y lo hemos visto, la implementación de todos estos sistemas, pues también produce una valorización, ¿cierto? En nuestro sistema, ¿cierto? Porque sencillamente eso permite que, pues, como tener un respaldo de que el sistema, que el edificio es inteligente y que costos operacionales, operativos van a estar, pues, reducidos, ¿no? Entonces es una cosa muy importante. Reporte de consumos individuales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema, un edificio que está ocupado por diferentes empresas, digamos, nosotros podemos hacer consumos individuales, ¿cierto? Podemos hacer facturación por cada uno de esos pisos, ¿cierto? Y con el fin de precisamente poder administrar, la palabra es administrar muy bien lo que es cada uno de los sistemas que se pueden llegar a implementar. Y una de las cosas, y podemos darnos cuenta, cuando tenemos un sistema que no tiene BMS, que no tiene sistemas de control, que no tiene sistemas de medición de energía, y cuando los actualizamos y cuando los llevamos a la vanguardia y tomamos la medición de energía, vamos a tener un retorno de inversión. ¿Por qué? Sencillamente podemos darnos cuenta, monitoreando, que podemos ahorrar energía optimizando, ya sea a través del BMS, del server, o a través de los diferentes equipos de control que podemos llegar a tener. Y beneficios en la parte de mantenimiento, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, si pasaba anteriormente, se dañaba la manejadora. Solamente nos dábamos cuenta cuando el equipo ya colapsaba. Eso permite que sencillamente los equipos tengan una vida útil mucho más corta. Entonces, si nosotros tenemos un equipo, un sistema monitoreado, nosotros podemos prever los diferentes problemas, podemos hacer mantenimientos preventivos, ¿cierto? Entonces, no llegamos a que el equipo se dañe, sino que le hacemos el mantenimiento y le hacemos el seguimiento del equipo para que funcione correctamente. Entonces, si un sistema antes nos duraba 5 años, y si lo mantenemos y lo mantenemos monitoreado y le hacemos el mantenimiento preventivo que nos permite y nos ayuda a conocer el sistema BMS, sencillamente un sistema de 5 años puede pasar a 10, a 15 años. Y eso es muy importante en los sistemas BMS. Entonces, ¿qué sistemas podemos integrar? Es una gran pregunta. Yo he tenido la oportunidad de integrar sistemas de iluminación, sistemas de energía. Cuando hablo de sistemas de energía, hemos monitoreado transferencias eléctricas, hemos monitoreado medición de energía, ¿cierto? Plantas eléctricas. Entonces son equipos eléctricos que precisamente son importantes en el monitoreo porque sencillamente pues son equipos que precisamente, uno, pueden generar energía, para, digamos, para un data center, para nuestro sistema vital de nuestro edificio. Dos, digamos, en el tema de iluminación es fundamental porque es uno de los sistemas que más consume energía en nuestro edificio. Obviamente también es importante monitorear todo el sistema de hidrosanitario, ¿cierto? Como también la PETAR, ¿cierto? El estado de los tanques, ¿cierto? Que los equipos, no hay, las bombas, por ejemplo, de agua potable no trabajen en vacío. Entonces, todo eso permite precisamente que la vida útil de esos equipos pues sea mucho más larga. Obviamente, no debemos excluir el sistema de detección de incendio y el sistema de HVAC. Importante y punto fundamental. El sistema de HVAC es otro de los sistemas que más consume energía en un edificio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes se dieron cuenta, ahí yo no hablé ni de control de accesos ni CCCTV. No es que no sean importantes, también son muy fundamentales en el edificio. Pero nosotros, y desde Johnson, sí nos gusta separar los dos sistemas. ¿Por qué? Sencillamente, lo que yo les comentaba anteriormente, si yo pongo un operador que me monitoree accesos, que me monitoree CCTV y él mismo me hace la parte de automatización, él se va a enfocar solamente en la parte de seguridad y en la parte de automatización, que es lo que realmente debería darle seguimiento, también se abandona. Entonces,
Esa parte no debería ser así. Por eso, digamos, nosotros sí separamos la parte de integración, de HVAC, de terceros, de automatización en un sistema aparte, precisamente para que no haya ese problema de atención, porque sencillamente el descuidar un sistema de automatización, pues también pues, acarrea que los equipos puedan tener menos vida útil. Entonces, y es importante, y ustedes dirán, bueno, ya hemos visto el BMS y como la arquitectura y los sistemas a integrar, pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es el ciclo de vida de los edificios. Y esto va a sustentar el por qué normalmente todas las empresas y muchos edificios hoy en día, en el siglo XXI, implementan sistemas de BMS. Entonces, si ustedes ven en el gráfico, una de las cosas que podemos ver es que en el costo de vida en sus primeros 40 años, el 50% del gasto es la operación, ¿cierto? El 11% es la construcción, el 14% es el financiamiento y el 25% son las reparaciones. Si nos damos cuenta que entre reparaciones y operación son lo que más consume energía. Entonces, si nosotros hacemos un sistema y lo operamos incorrectamente, sencillamente, pues en la gráfica y en la distribución vamos a ver que nos vamos a gastar mucho más dinero. Si nosotros no le hacemos una operación correcta al sistema, sencillamente viene el tema de reparaciones. Entonces, si nosotros no monitoreamos que, digamos, la bomba hidrosanitaria está trabajando en vacío, sencillamente pues hay que cambiar la bomba en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y más cuando nosotros implementamos sistemas en edificios inteligentes. Otra cosa importante, yo les decía que el sistema de iluminación y el sistema de HVAC son los equipos que más consumen energía. Y ahí, por ejemplo, hay clientes y he tenido posibilidad de tener diferentes edificios donde los clientes llegan y quieren poner medidores de energía, sistema de HVAC, sistema de iluminación, sistema, digamos, de detección de incendio, o sobre todo los más que consumen energía, con el fin de mirar del total de consumo de energía cómo están distribuidas las cargas, ¿cierto? Y empiezan a hacer esa analítica y empiezan a buscar cómo podemos mejorar el sistema, cómo me puedo ahorrar dinero, cómo puedo hacer que el sistema trabaje con menos recursos, pero más efectivamente. Entonces, una de las cosas que podemos ver, y ahí lo que yo quería mostrarles, es que en un edificio el HVAC consume el 51% de la energía de un edificio y la iluminación está consumiendo un 20%. Entonces, si nosotros no le ponemos atención al sistema de HVAC, sencillamente es un dinero que estamos desaprovechando y que estamos perdiendo. Pero si nosotros miramos y hacemos un zoom en ese sistema de HVAC, lo que más consume energía son lo que son los boilers, si tenemos boiler, dependiendo de dónde está ubicado el proyecto, y los chillers, ¿cierto? El sistema de agua helada. Entonces, no solamente es implementar un BMS, sino entender la arquitectura de los sistemas que tenemos y decir, ven, si nosotros en nuestro sistema de agua helada que tenemos en el edificio, nosotros hacemos, ponemos chillers más eficientes, ponemos un sistema de control eficiente, ¿cierto? Que busque la economía, que busque sencillamente el ahorro energético, pues vamos a tener grandes consideraciones ahí. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y si vemos, por ejemplo, un chiller, en los chillers, en el central de agua helada, pues obviamente el chiller, que es el equipo que está haciendo precisamente esa transferencia de calor, ¿cierto? Ese intercambio calórico del agua, sencillamente es el que consume el 64%. Entonces, es importante conocer que esos equipos están consumiendo bastante energía y que podamos medirlos. Más que todo es medirlos y buscar siempre mejoras, buscar siempre mejorar el control, ¿cierto? Hacerle un seguimiento paulatino y constante a nuestro sistema. Todo esto es muy importante porque, si ustedes saben, tenemos dos certificaciones, ahí en el mundo hay dos, al menos conozco dos certificaciones, la certificación LEED, ¿cierto? Que la encontramos a mano izquierda, y la certificación EDGE. Sencillamente, hoy en día nos hemos dado cuenta que si nosotros hacemos edificios inteligentes, edificios sostenibles, sencillamente podemos hacer un cambio en el mundo, ¿no? Cuidar nuestro planeta.
y podemos tener obviamente ahorros en dinero, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces cuando nosotros hacemos un edificio nuevo, siempre buscamos y queremos, y lo mejor es que siempre tratemos de apuntar una certificación. Hay algunos alivios dependiendo del país, pero es muy importante tener eso en cuenta. Y en eso es muy importante y juega un papel fundamental medición de energía, BMS, ¿cierto? Y cómo están implementados los diferentes subsistemas. Entonces, por ejemplo, cómo está el sistema de HVAC implementado. Cumple algunas condiciones especiales precisamente para que podamos cumplir y aplicar a estas dos opciones. Esa es una pregunta fundamental que deberíamos hacernos. Entonces, nosotros medimos la energía, recibimos la información, pero la información y la analítica es lo más importante, porque nosotros podemos tener la información, podemos tener 100 medidores de energía, pero si nosotros no procesamos la información, es una información que queda ahí perdida. Pero si nosotros la analizamos y hacemos comparativas, hacemos tendencias, hacemos cómo funciona un equipo antes con un equipo después, podemos darnos cuenta de que el equipo está o funcionando bien o está funcionando mal y tenemos pérdida y está consumiendo más energía. Entonces eso es importante y por eso la analítica es fundamental. Entonces ahí podemos ver algunos reportes y gráficas que podemos encontrar, ¿correcto? En los diferentes escenarios. No sin antes, de pronto también quería mostrarles a ustedes para que puedan conocerlo. Este es un video de un BMS que se implementó. Es un BMS para un laboratorio. De ahí podemos ver precisamente que podemos monitorear las diferentes señales, que podemos ver precisamente en tiempo real cómo está la temperatura, cómo está la humedad, si está en alarma, que es esta parte de acá que nos está mostrando, ¿cierto? Entonces, remotamente podemos estar visualizando el sistema y podemos decir, oye, está funcionando bien o, ojo, estamos funcionando mal o sencillamente puedo sacar una tendencia para poder analizar la información. Hoy en día ya los mismos sistemas BMS traen como una analítica propia, ¿no? Entonces, esa analítica puede ver, por ejemplo, en el día 15, mi proyección al 30 del mes, cómo va a ser y cómo va a ser mi consumo eléctrico. Entonces, cosas como esas nos permiten hoy en día los sistemas a tener mayor información para que podamos garantizar que esos edificios pues sean inteligentes y que dejen una muy buena huella en la naturaleza y en el mundo. Entonces, ese era el conocimiento que hoy quería compartirles a ustedes para que espero que sea bastante útil y que lo puedan aprovechar. Y bueno, Edgar, te agradezco muchísimo por la preparación del contenido. Diego, excelente, tu contenido también, muy interesante. Walter, también muchas gracias por presentar tu contenido y esperamos tenerlos a Walter y a Diego en futuros webinars también, ¿no? Hablando sobre estos temas que son muy interesantes. Gracias a todos. Gracias. Les deseo que tengan un buen Muchas gracias. provecho y una buena tarde. Saludos. Gracias. Muchas buenas tardes. gracias. Hasta la próxima semana. Igualmente, muy amable.